El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros y morraleras. Bienvenidos un viernes más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos como cada viernes al Morral del Cazador. Espero que esta temporada, que ya ha dado prácticamente los últimos coletazos, haya sido exitosa. No de piezas o de trofeos, sino de jornadas de caza, de aprendizaje, de disfrutar con amigos y familiares de la caza y del campo, de lances vividos, tanto exitosos como no, y que perdurarán en nuestra memoria por siempre. Que eso es la caza, ni más ni menos. Y para hoy, ¿qué os he preparado? Bueno, pues como siempre, las principales noticias del sector de la mano del portal CazaWorld, de nuestros amigos de CazaWorld. Y en segundo lugar, una tertulia con nuestro abogado Jaime Valladolid y nuestros colaboradores Miguel Alonso Valdivielso y José Luis Álvarez de Almería La Gacela de Ávila. ¿Para hablar de qué? Bueno, pues como no podía ser de otra forma, ya que ha sido la noticia de la semana sobre la dichosa ley de caza en Castilla y León, ya que, bueno, pues el pasado 17 de enero se cerraba el plazo para presentar alegaciones al borrador, al anteproyecto de ley que la Junta ha propuesto para, bueno, pues elaborar una nueva ley de caza. Y una vez cerrado ese plazo, pues vamos a analizar el anteproyecto, el borrador, lo que se dice, lo que probablemente muchas cosas se van a mantener igual, lo que se ha propuesto por parte de la Junta, y que van en total perjuicio para el cazador. Pero la cosa no queda ahí. He aquí el resultado de hacer mal las cosas de forma chapucera, ya que no sé si os acordáis que el año pasado, por esta época además, más o menos, pues PACMA consiguió paralizar la antigua ley de caza. Paralizó la antigua ley de caza, por lo cual se suspendió la antigua ley de caza, la que venía de 1996, porque alegaban falta de datos, falta de censos de animales, y durante un mes y medio aproximadamente, bueno, pues la caza se suspendió. A punto estuvo la apertura corcera de tener que retrasarse. Bueno, pues las Cortes durante ese tiempo tramitaron y aprobaron una nueva ley de caza, que fue la que permitió que se pudiera cazar el corzo, que se pudiera cazar el descaste, la media veda y la temporada general, la que acabamos de terminar, vamos. Bien, bueno, pues esa ley, la segunda, la que se aprobó de segundas el año pasado, PACMA la ha vuelto a recurrir porque la considera inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo han admitido a trámite. Han aprobado este recurso. ¿Para qué? Para volver a suspender la caza en Castilla y León. Por ahora está en trámite. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Pues nadie lo sabe. Solo sabemos que las cosas de Palacio van despacio y que el anteproyecto de ley presentado por la Junta, el que ha estado hasta hace un mes en periodo de alegaciones, y que es el que vamos a analizar en la tertulia, y que será el definitivo, aún le quedan meses para aprobarse. Bajo mi punto de vista, esto tiene que explotar por algún lado, porque tienen una liada de narices. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, pues el de siempre, el cazador de a pie, el cazador de toda la vida. Posiblemente el corzo se pueda cazar sin problema, porque aún está vigente esa segunda ley que se aprobó de emergencia el año pasado. Aunque hayan presentado recursos contra ella, no va a dar tiempo a la que la suspendan, porque el corzo falta un mes prácticamente para que se abra. Pero ya veremos qué pasa de cara a la media veda, que es cuando yo creo que todo esto va a explotar. Ya veremos. En fin, amigos morraleros, esto es el resultado de años de dejadez y lo vamos a analizar en la tertulia hoy con Jaime, con Miguel y con José. A ver en qué acaba todo, pero tener claro que han empezado por Castilla y León, pero que van a por la caza a nivel nacional, tenerlo claro, que van a suspender o a intentar prohibir la caza en España, tenerlo claro. Y es que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que el refranero español es muy sabio. Y habrá muchos oyentes del Morral que digan, bueno, esto es en Castilla y León, a mí no me interesa. No os equivoquéis. No os equivoquéis. Lo que vamos a hablar hoy, dentro de un tiempo, se va a hacer extensible al resto de España. Y si no, tiempo al tiempo. Porque ellos aprovechan de los recovecos que quedan, de los vacíos legales que quedan en estas leyes, para ampararse en ello y suspender la caza. Por lo cual, no penséis que, bueno, como no es de mi comunidad autónoma, como yo soy de Murcia o como yo soy de la Comunidad Valenciana, a mí esto no me afecta. No os equivoquéis, porque esto ha empezado en Castilla y León, pero van a por toda España. Así que, bueno,
si lo escucháis, a lo mejor entre todos podemos aprender algo. Por lo que he dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En fin, dicho esto, nos vamos a las noticias. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos como siempre de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde estar informado de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar reportajes de análisis de artículos y productos de caza y los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza. Unos vídeos que vais a alucinar, la calidad de las imágenes, la calidad de los planos, cómo está tratado. O sea, es impresionante, da gusto verlo, de verdad. Lo podéis encontrar y disfrutar en www.cazaworld.com, de verdad que merece la pena. Donde podemos leer que cazadores zamoranos proponen la prohibición de los intensivos de caza mayor y un mínimo de 1.000 hectáreas para los cerramientos. La Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca, AZADECAP, propone estas medidas para no desvirtuar la caza tradicional. Con esta iniciativa pretenden defender un patrimonio auténtico y salvaje como el que hay en la Sierra de la Culebra. Pagan 70 céntimos por conejo abatido para combatir la plaga. Los ayuntamientos de los municipios más afectados por los estragos que ocasionan los conejos en cultivos e infraestructuras públicas están empezando a recompensar el abate de estos animales. La localidad aragonesa de Épila paga 70 céntimos por cada ejemplar abatido. La Junta de Andalucía excluye a los cazadores del Congreso que celebró el 50 aniversario de Doñana. La Federación Andaluza de Caza lamenta que la Junta de Andalucía haya excluido a los cazadores andaluces del Congreso que el pasado fin de semana se celebró en Almonte para celebrar los 50 años de la creación del Parque Nacional de Doñana. La Junta obvia que fueron los cazadores que todavía hoy velan y cuidan del entorno quienes impulsaron la protección del parque y que lucharon, por ejemplo, para frenar el avance del fuego en los últimos incendios ocurridos en el parque. La nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote, con la ayuda de los guardas forestales y la colaboración del Cabildo, han desarrollado una campaña de siembra en la que han plantado 7.500 kilos de trigo, 1.000 de archita y 500 kilos de avena. Todo este cereal ha sido sembrado con el fin de recuperar zonas de cultivo abandonadas a la par que servirán de sustento y fuente de alimento para toda la población cinegética, así como para las especies esteparias no cinegéticas. Y más de lo mismo, Pablo Iglesias anuncia una nueva ley de bienestar animal que incluirá a la fauna salvaje. Iglesias pretende extender la normativa más allá de los animales domésticos e incluir también a los salvajes. Asimismo, las tesis animalistas, las ideas animalistas entrarán en los colegios y las fuerzas del Estado recibirán formación en protección animal. Vamos a escuchar a lo que decía el señor Pablo Iglesias respecto a este anuncio de esta nueva ley de bienestar animal. El principal reto que nos marcamos para esta legislatura es sacar adelante una ley de protección animal que sirva de referente para la defensa de los animales domésticos, pero también los salvajes, y así evitar escenas indignantes como la de aquel cazador que dibujó la palabra V o X en el suelo con 50 conejos muertos. Además, desde este Gobierno trabajaremos para elevar las penas por maltrato, regularemos el uso de los animales en circos y unificaremos los 17 registros de animales domésticos. Para llevar a cabo todas estas medidas vamos a desarrollar un marco legislativo estatal en base a las capacidades competenciales que tenemos y en base a la normativa europea. Vamos a establecer mecanismos de refuerzo y protocolos y planes de actuación que den herramientas a las comunidades autónomas para lograr llegar al sacrificio cero y así garantizar el equilibrio entre abandonos de animales domésticos y adopciones. Consideramos que es también necesario promocionar iniciativas educativas y culturales en coordinación con la Administración educativa para la inclusión de la empatía animal en los sistemas escolares de nuestro país o poner en marcha planes de formación para las fuerzas de seguridad del Estado e incentivar la creación de unidades específicas de protección animal. Ya lo habéis escuchado, el tinte que está tomando el asunto.
adoctrinamiento desde pequeños en el animalismo en los colegios, leyes para animales domésticos y salvajes, más dinero para asociaciones animalistas y protectoras, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos. Un jabalí aparece en el medio del pueblo de Lesaca, en Navarra, arremetiendo con todo aquel que se cruzaba en su camino. Una vecina del pueblo se llevó la peor parte, ya que le profirió un corte en una pierna y se lesionó en una mano al caer al suelo. El asunto quedó resuelto, ya que un cazador acudió a la zona del suceso y pudo abatir al animal. El jueves 13 de febrero de 2020, la semana pasada, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 138/2020 de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis. Entre las medidas para atajar la enfermedad compartida entre el ganado, la fauna silvestre y esporádicamente la especie humana, el Gobierno ha determinado no permitir el aporte de alimentación suplementaria de ningún tipo a las poblaciones de jabalí, ciervo o gamo, si bien especifica alguna excepción, como por ejemplo cuando la normativa autonómica contemple esta posibilidad y previa solicitud del interesado, siempre que la Administración así lo autorice y solo en algunos supuestos. La nueva normativa determina en su página número 5 que podrá solicitarse cebar a los citados ungulados en 6 casos que enumeramos a continuación, con carácter previo a la celebración de acciones de caza o esperas individuales para reducir sus poblaciones, en actos o disposiciones aprobadas por las comunidades autónomas, en casos de emergencia cinegética, en situaciones climáticas de especial adversidad que determine la Administración, en determinados casos en espacios naturales protegidos o para la cacería en la modalidad de espera como cebo para la aproximación de animales a abatir. Bueno, todo esto supongo que luego irá a nivel autonómico, pues como todo, con una normativa distinta. Multado con 4.000 euros el individuo que maltrató a un zorro en Huesca. El hombre que grabó aquel terrible vídeo en el que se maltrataba a un zorro durante largos minutos hasta su muerte ha sido multado mediante sanción administrativa por el Gobierno de Aragón por un total de 4.000 euros. Cazadores denuncian la presencia de furtivos organizados en Zamora. Los cazadores se hartan de la aparición constante de cuerpos sin cabeza en los cotos de la provincia y los propietarios y titulares de estos se organizan para detectar la actividad ilegal en la zona. Gestores cinegéticos, propietarios de cotos, arrendatarios y cazadores de la zona de Aliste se han organizado para combatir juntos el aumento descontrolado del furtivismo, con la firme sospecha de que se tratan de grupos organizados para la delincuencia. Mediante un grupo de WhatsApp, los cazadores hablan de temas de gestión, de pérdida de perros y de si hay constancia de actividades ilícitas, manteniendo así un control diario sobre la aparición de cuerpos sin cabeza por los cotos alisteños. Y la presencia de jabalíes se dispara en la playa de Almardá, en Sagunto, y con ella los daños a los campos de cultivo tanto de los alrededores como de un radio de unos 3 kilómetros de distancia. Dentro de poco, bueno, pues vamos a tener que irnos de vacaciones con el rifle, por si alguna noche nos vamos de espera. El morral del cazador. Bueno, pues vamos ya con la tertulia morralera de todas las semanas y hoy vamos a debatir, vamos a charlar sobre la posible futura ley de caza en Castilla y León. Hace unas semanas se cerraba el plazo para presentar alegaciones ante el anteproyecto propuesto y presentado por la Junta de Castilla y León, al cual pues diversos colectivos han presentado sus respectivas alegaciones, como no, desde grupos animalistas y ecologistas, a grupos de cazadores, ganadores, agricultores, agentes medioambientales, federaciones y asociaciones como
AZADECAP, una posible futura ley de caza que a buen seguro, cuando se apruebe, va a causar bastante revuelo si no se modifican diversos aspectos que vamos a tratar. Por ello, hoy hemos reunido en El Morral a 3 buenos amigos del programa con relación con dicha comunidad, intereses directos con respecto a esta futura ley, como son, por un lado, nuestro abogado especializado en temas cinegéticos y medioambientales, Jaime Valladolid. Muy buenas y bienvenido al Morral. Buenos días, Javi. Mucho gusto de estar con vosotros otro día más. Nuevamente, eso digo yo. Y los 3 repetís, además. En segundo lugar, nuestro colaborador burgalés, presidente del Club de Cazadores de Becada de Madrid, Miguel Alonso Valdivielso. Bienvenido a tu casa. Buenos días, muchas gracias, Javi. Un placer, como siempre. Bueno, ¿te hacemos fijo ya o no? Casi. Y por último, José Luis Álvarez, más conocido por José Gacela, por ser el propietario de Armería La Gacela en Ávila. José, bienvenido a tu casa a ti también. Hola, buenos días, un placer como siempre. Bueno, gracias a los 3 por estar hoy aquí y por intentar dar claridad dentro de lo que se pueda esta futura ley. Que, bueno, Jaime, ¿en qué situación está ahora mismo esta futura ley de caza que en principio reemplazará a la de 1996? Bueno, en principio, como bien has comentado al inicio, una entradilla de esta sección, la ley se publicó el anteproyecto, fue sometido al preceptivo trámite de información pública y se han presentado alegaciones. Entonces, bueno, pues aún queda presentar ese borrador definitivo, que será el que será sometido, pues bueno, a diálogo en el Parlamento Autonómico y a debate en el Parlamento Autonómico y en su caso pues a su final aprobación. O sea que esto es, por así decirlo, como un primer borrador, y bueno, pues ahora tendrán que verse todas las alegaciones que se han planteado, que como bien has dicho son muy numerosas. Estamos hablando de alrededor casi de 200 escritos de alegaciones. Madre mía. Y bueno, pues tendrán que confeccionarse ese último texto. Y será ese texto el que se vaya a debatir en el Parlamento. ¿Y esto cuánto puede demorarse? ¿Hasta cuándo puede que se apruebe? ¿Hay plazos? Pues, o...? Habitualmente estos procedimientos no son procedimientos muy rápidos, son procedimientos más bien lentos. Lo que pasa es que yo entiendo que en este caso concreto sí que urge la aprobación de esta nueva ley, porque como bien sabéis, se han planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la anterior ley, que vino pues de alguna manera a ser el salvavidas de esa suspensión del aprovechamiento cinegético, de esa declaración, de esa suspensión de la eficacia de ese decreto que establecía los periodos hábiles y las especies cazables en Castilla y León. Entonces se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad por parte del TSJ de Castilla y León, y también el Defensor del Pueblo ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley. Pero entiendo que este procedimiento no se dilatará demasiado para que, en el caso de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esa ley, pues pueda haber otra ley que de alguna manera pues cumpla esa función, como ya ha hecho esta ley de alguna manera de salvar la caza y de una vez por todas pues de acabar con la problemática en Castilla y León, que ojalá sea así. Y de no aprobarse, hasta que no se apruebe esta ley, entonces, por decirlo de alguna forma, no hay orden de vedas, o luego no se puede elaborar una nueva orden de vedas, por lo cual no se podría cazar de momento. Bueno, vamos a ver, actualmente tanto la ley actual que está en vigor como la que se está redactando incluyen, en la misma ley se incluyen los periodos hábiles de caza y las especies cazables. Es decir, que esa función ya la adopta la ley, esa función que antes eran las órdenes de vedas quienes las incluían, quienes adoptaban o establecían esos periodos hábiles y esas especies cazables, ahora es la propia ley la que lo establece. En el caso de este anteproyecto, ya no va a haber órdenes de veda en sí, va a haber lo que se denomina planes comarcales o de gestión, que serán aprobados por la Administración, ¿vale? Y que tendrán una vigencia indefinida, es decir, no tendrán esa vigencia anual. Sí que es cierto que la Administración tendrá que aprobar estos planes comarcales a través de una orden, ¿vale? Bueno, los planes técnicos, o sea, que como los planes técnicos, cada 5 años. El plan técnico de caza va a seguir en vigor, la figura del plan técnico de caza, ¿vale? Lo único que va a haber como unos planes comarcales que son como unas órdenes de veda, nada más que son órdenes de veda que en vez de ser a nivel regional van a ser pues por comarcas. Uh-huh. Y las órdenes de veda entonces también van a ser cada 5 años.
Las órdenes de veda, las figuras de las órdenes de veda desaparecen en sí. No va a haber órdenes de veda y se van a llamar planes comarcales o de gestión. Va a haber también una figura que se denomina, una estrategia regional de la caza, que es como una hoja de ruta, esta sí será a nivel regional, ¿vale? Que es la que establecerá, pues eso, periodos hábiles, cupos y demás, ¿vale? Es una hoja de ruta que será confeccionada por una comisión científica, ¿vale? Es una comisión científica. ¿Y van a contar con gente relacionada con el mundo cinegético o no? Porque esa es la duda. Claro, vamos a ver, al final... Perdona, no hace falta, si van sobrados. Sí, bueno. ¿Qué pintamos nosotros en el mundo de la caza? No, hombre, no. Meten a cuatro animalistas, 4 científicos, 4 burócratas y lo arreglan todo, así nos van. No, José, su idea sí que es contar con nosotros. El tema es que una de las alegaciones, precisamente, es de la Asociación de Agentes Medioambientales, que tiene narices, ya no sé por qué se meten en esto, que dice que no tienen que contar con nosotros, que ya les vale a ellos, que ellos ya están suficientemente preparados. Es algo increíble, claro, porque lo que proponían es una comisión científica y remunerada, obviamente. Claro. No, hombre, eso por supuesto, vamos. Pero los agentes medioambientales, en la alegación, dicen que no, la asociación, que no tiene que haber remuneración, que la Castilla y León ya cuenta con ellos, que lo pueden hacer ellos. Claro. Y como se les ve el plumero de su vertiente animalista, pues vamos, sí. Un poco... Su vertiente animalista y su vertiente económica, que están en horario de trabajo, no todos por suerte, ni muchos por suerte, trabajando y recolectando para ganarse un sobresueldo en el mismo horario de curry, ¿sabes? Eso lo sabe Ávila todo el mundo. Bueno, pero bueno. El tema sobre todo pues, es eso, es cómo se va a integrar, quién va a integrar esta comisión científica. Y si nos vamos a otros ejemplos, a otros antecedentes, nos vemos con que sorprendentemente la mayoría de esas comisiones pues está integrada por técnicos que están de alguna manera asociados o que tienen algún tipo de relación con entidades animalistas o ecologistas. Entonces, este es la principal controversia, el principal problema que podemos encontrarnos. Entonces, claro, se supone que sí, efectivamente, la Administración es quien tiene la última palabra y esos informes que se van a emitir son preceptivos pero no vinculantes. Pero evidentemente nos encontramos otra vez más con el mismo problema, es decir, informes científicos que avalan el no aprovechamiento de una especie y cómo la Administración va a contradecir ese informe. Nos encontramos en la misma situación que nos hemos encontrado hasta ahora y que nos ha llevado hasta este punto. Entonces entiendo que en eso pues se adelanta más bien poco. Y el gran problema que tenemos que en caso de que entrará al final alguien a representar la caza, va a entrar la Federación. En este caso la nuestra, porque por detrás no sé, pero en este caso la nuestra. Que sí, de hecho, también sabemos cómo va. De hecho, lo han ido buscando también. O sea, cuando salió el presidente de la Federación de Castilla y León criticando este anteproyecto de ley, uno de los motivos por los que se presentaba era por eso, hacia las alegaciones, porque ellos quieren estar ahí. Toma, claro, que está la onda, que no hay dinero ahí en medio, como para dejarlos escapar. La caza les preocupa un poco, por desgracia. Los cotos también en el anteproyecto he estado leyendo, Jaime, en tu artículo, que están obligados a contratar un servicio privado de vigilancia. Sí, es una de las novedades. Establece la obligatoriedad de todos los cotos de caza de contratar un servicio de vigilancia privada. Así es, a cuenta del titular del coto. Pero un guarda de caza, vamos, es a lo que se refieren. Sí, eso es. Aún no se sabe, tendrá que reglamentarse y establecerse pues el número de agentes privados por hectárea, pero en principio sí se obliga a contratar a una vigilancia privada. Bueno, a mí esto en principio a mí no me parece mal, lo único que también deberían de recibir una ayuda a los cotos, porque ¿quién va a sufragar estos gastos? Efectivamente, esa es al final la principal disyuntiva, es decir, al final son un sinfín de requisitos, de restricciones, lo que se establece en cuanto al aprovechamiento cinegético de esos cotos, o sea, es una ley totalmente intervencionista, y encima además te obligan a contratar un servicio de vigilancia privada sin asumir la administración el pago de estos costes. Yo estoy seguro de que hay muchísimos cotos que están encantados de tener o que desearían tener un guarda, pero no lo pueden tener porque económicamente no lo pueden mantener. Es normal. Seguro que la Asociación de Agentes Medioambientales no ha hecho ninguna alegación diciendo que no hace falta que se encargan ellos. No, claro, ya ves. Aquí estamos siempre en lo mismo. Nos pagamos por todo y no recibimos nada a cambio.
nada, porque lo poco que recibimos lo sembramos nosotros. El que un coto tenga más o menos caza, que tenga más o menos fauna, que tenga más o menos mierda, por decirlo de alguna manera, somos nosotros lo que lo hacemos, el que sale al campo. Y no recibe un duro. Aquí nada más que recibe el que está sentado y dice, no se puede, no se puede, no se puede. Esos son los que reciben, da gusto, de verdad que es un chollo. Jaime, ¿qué más aspectos a destacar de este anteproyecto de ley? Bueno, pues por ejemplo que se elimina la figura de los cotos regionales de caza y de las zonas de caza controlada. Sí que es cierto que es una figura un poco residual. Creo que en Castilla y León había muy pocos cotos regionales de caza, no sé si 5 o 6, y zonas de caza controlada igual. Entonces hasta ahora son terrenos, en cuanto a los cotos regionales de caza integrados, son cotos integrados por terrenos de la administración, titularidad de la administración. Y las zonas de caza controlada pues eran zonas de caza que eran gestionadas por asociaciones de cazadores. Sí que es cierto que creo... ¿Que salían a subasta puede ser? ¿O? No, creo que había un convenio firmado por la Junta de Castilla y León y la Federación de Caza, por la cual pues bueno se encargaba la Federación de Caza de Castilla y León de gestionar y de cazar en esas zonas de caza controlada, porque bueno pues para la administración, según se establecía en la propia orden que aprobaba este convenio, pues era un gasto muy difícil de soportar la gestión de estos cotos regionales de caza. Entonces, bueno, pues se suprimen esas figuras y a partir de ahora no va a haber ni cotos regionales de caza ni zonas de caza controlada. Supongo que muchas de estos puntos que tú has tocado serán puntos que han recibido alegaciones, ¿no? Supongo. Sí, la mayoría de ellos, bueno, sobre todo un poco el espíritu de la ley. Bueno, ya lo encontramos en el propio título de la misma, o sea, es una ley que elimina la palabra clave, que es caza. O sea, no lo tenemos en Castilla y León, vamos a tener una ley de caza, vamos a tener una ley de gestión sostenible de los recursos energéticos de Castilla y León. Es decir, es una ley totalmente acomplejada, que es que parece que de alguna manera está justificando la práctica de la actividad cinegética, cuando, bueno, es de todos sabidos, por todos sabidos la importancia que tiene la caza, bueno, para la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad y también como motor económico en estas áreas más rurales. Entonces, pues bueno, si leemos ya la exposición de motivos, ya vemos como pues prácticamente el legislador pide perdón por autorizar el aprovechamiento cinegético en Castilla y León. O sea, habla de que la caza puede contribuir a... No, la caza contribuye. La caza bien gestionada, no, la caza obligatoriamente tiene que estar bien gestionada, porque si no, no es caza. O sea, la caza puede ser un motor económico, no, la caza es un motor económico en Castilla y León. Entonces yo creo que parte eso de un complejo por parte del legislador, como de alguna manera de pedir disculpas o intentar justificar el aprovechamiento cinegético en esta región. Entonces, luego pues ya... Casi el 1%, perdona Jaime, del PIB de Castilla y León. O sea que... Sí. Luego ya, pues efectivamente, a la vista de los artículos, pues nos encontramos con que es así, con que es una ley pues acomplejada y de aquel intervencionista y elitista. Y bueno, sobre todo el mayor disparate, el mayor despropósito jurídico es el que hace referencia a la obligatoriedad de los cazadores de cada vez que seamos partícipes de un lance de caza, tener que enviar los datos de esa captura en ese mismo momento a través de un smartphone, a través de internet a la administración. O sea, me parece algo asombroso y además que en la práctica va a ser prácticamente imposible de llevar a cabo. O sea, al final una sin razón y una locura. O sea, evidentemente yo entiendo que es importantísima la participación de los cazadores, porque somos quienes mejor conocemos el medio y la aportación de esos datos. Pero bueno, de ahí a que se nos obliga a tener un smartphone, bueno, yo me imagino, por ejemplo, a mi tío, el hombre ya con 70 años, pues bueno, que pues lamentablemente no conoce el funcionamiento de estos dispositivos y bueno, pues no me lo imagino ciertamente accediendo a internet y enviando por correo electrónico por la plataforma que sea esos datos. O sea, me parece una auténtica locura. Sí, a mí personalmente me parece una ridiculez. A ver. Y absurdo que tengamos que aguantar tantas tonterías. ¿Sabes lo que a mí pasa? Me parece tonterías, pero las aguantamos porque queremos. Si tenemos recogemos lo que sembramos. Sembramos, o sea, estamos cagaditos de miedo y encima no nos unimos. Que siempre pasa lo mismo. Y no nos unimos y encima nos permitimos luego de criticarnos entre nosotros cualquier tipo de acción, cualquier tipo de caza. Al que no le gusta esto, le gusta lo otro y critica lo otro. Entonces tenemos lo que tenemos y 4 monos, que son 4 monos realmente los que están moviendo esto, mantenidos por nuestro propio dinero, nos tienen como veletas, simplemente porque somos unos cagones, nada más.
nada más. O sea, si nos uniéramos en serio y dejáramos de sacar para acá una asociación, para allá otra asociación y no sé qué, que no, todos juntos, me da lo mismo sea la federación, sea ONC, sea quien sea, pero alguien que realmente defienda la caza, que no vaya buscando el dinero ni colocarse en un sillón, nos iría bien. Nos manejan 4 bobos, literal, 4 bobos, mantenidos desde luego, si no, no nos manejaban. Aquí desde el Morral siempre hemos abogado pues por el que la caza y la ciencia tienen que ir de la mano, porque bueno, pues realmente necesitan la ciencia necesita datos y nosotros, como habéis dicho, somos los mejores, las personas más adecuadas para disponer de esos datos, porque pasamos mucho tiempo en el campo, mucho tiempo observando y por lo tanto podemos administrarles a la ciencia esos datos que necesitan. Pero claro, la cosa es el tema de una aplicación que tengas que mandar datos. A mí estoy de acuerdo con ello, pero eso ya lo puedes, por ejemplo, reflejar en un plan técnico cuando haces un resumen anual, por ejemplo, y lo tienes que entregar a la administración. Yo creo que con eso ya tendría que ser suficiente. O sea, ahí ya estás dando unos censos, una visión, unos datos de lo que tienes. Eso pasa en las esperas, también mandas un parte cuando acaba las esperas, lo que has visto, lo que no has visto, lo que has disparado, lo que no has disparado. O sea, eso ya está pasando entre comillas. Lo que no es normal que la administración, en este caso la Junta, quiera ponernos un programa informático para ciertas cosas y ellos sigan todavía la de piedra, que piden la licencia de caza por internet y tienes que imprimírtela tú mismo. Pero bueno, hombre, mándamela a mi correo, mándamela a mi WhatsApp, mándamela donde quieras. No, tengo que andar con mi propio papel. O sea, me cobran por trabajar. Es increíble. Sigo diciendo que es increíble, de verdad. Jaime. Sí. ¿Algún dato más que quieras aportar de este anteproyecto de ley? Bueno, pues bueno, sobre todo sí que llama muchísima atención, que se pretenda de alguna manera dentro de las especies cinegéticas incluir otras subespecies, por así denominarlo, en cuanto a su catalogación jurídica, que van a denominar de atención preferente o protegidas. O una especie es cazable o no es cazable, o es cinegética o es protegida. ¿Cómo? Esto último no lo he entendido. Bueno, pues se establecen en la ley mecanismos reglamentarios. ¿Para qué? Para que ciertas especies que puedan ser consideradas cinegéticas puedan ser declaradas al mismo tiempo protegidas. O sea, es una total locura, ¿no? Es decir, o es cinegética y se puede cazar, o es protegida y no se puede cazar. ¿Eso que va por el conejo, que está en especie de...? Yo creo que va un poco más allá. Yo creo que va porque... El lobo. Por ahí, probablemente van por ahí. Yo creo que a lo mejor están hartos de pagar y encima pues a lo mejor pues quieren que seamos los cazadores quienes asumamos el pago de los daños que provocan ciertas especies. Hombre, que hasta ahora eran protegidas y que ahora pues van a ser semiprotegidas, cinegéticas, y a lo mejor pues encontrar la concurrencia de culpas y que sean nosotros los que tengamos que abonar esos daños. O sea, me parece una total locura. Solo faltaba eso. Me parece una total locura. Una especie es o protegida o cinegética. No puede ser cinegética y protegida. De todas maneras, que yo sepa, todas las especies salvajes son españolas, son de los españoles. Pues es muy fácil. O sea, yo no tengo por qué pagar por una cosa que no puedo hacer, que estoy atado de pies y manos, hace daño, que lo pague la Junta, el Estado, quien quiera. Pero, bueno, es que no hay quien ponga cordura a tanta ley y tanta tontería. Jaime, es que no lo entiendo, de verdad. Otra de las alegaciones, que es de UPACOAG, dice precisamente eso, que todos los daños en Castilla y León tiene que ser responsable el cazador. Claro. Claro, normal. ¿Pero de especies cinegéticas solamente o también de las no cinegéticas? Vamos a ver. La alegación no sé lo que dice, pero lo que dice en este caso la doctrina jurisprudencial que desarrolla pues bueno la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, establece que las especies, respecto a especies cinegéticas, antes sí que se estableció la responsabilidad cuasi objetiva, pero ahora ya no, habrá que ver, en cuanto a especies cinegéticas, el responsable como norma general es el titular del coto del que provengan o donde tengan su hábitat, como norma general. En cuanto a las especies protegidas, está claro que ese carácter protegido o ese carácter no cinegético conlleva que sea la administración quien deba asumir los daños que provoca. Por ejemplo, el lobo, por ejemplo, el oso, por ejemplo, la butarda, pues esos daños de especies protegidas tiene que asumirlos la administración regional, que es a quien compete su gestión. Y esto es lo que ha dicho Miguel, que pretenden que sea claro, supongo que bueno, pues que claro, al final los ganaderos pues
les será más fácil y más sencillo reclamar a los cazadores que a la administración. Claro. Entonces será por ahí. Bueno, eso de más fácil o más sencillo dependerá. No, más sencillo en el sentido que aquí que como no rememos juntos todos, salimos a tortas todos. A mí no me cuesta ningún trabajo. Yo estoy harto de ver de día y de noche chotos, terneros, cabritos, de todo. Lo que hago es intentar, si veo algo, pues asustar, lo que sea. Pero vamos, que el efecto contrario lo hace cualquiera. Que no, como no rememos juntos en ese sentido y el UPA tire para un lado, el COAP para el otro, no sé, que nos va a ir mal a todos, porque cada uno va a tirar para donde le interese, y es normal. Y esto es como, y ya viene pasando, que por ejemplo, los agricultores muchas veces a los primeros que demandan es a la sociedad de cazadores. Claro, porque por daños. son unos listos. Ya eso, y ahí hay un antecedente. Pero es como dice José, si no remamos todos en la misma dirección, o sea, si esto es llegar a entenderse nada más. Pero de todas formas, yo creo que es que se complican las cosas ellos mismos, porque es tan fácil como datos los podéis tener. El tema por ejemplo, las órdenes de veda, porque hay que cambiar todo. No hace falta cambiar todo. Simplemente es adecuarlo dentro de cada comunidad autónoma, adecuarlo a cada comarca, como ha comentado Jaime, porque no es lo mismo el norte de Castilla y León que Ávila, por ejemplo. No es lo mismo. Y dentro de cada provincia tienes tus zonas. Claro, si es que es muy básico. Y adecuarlo, pero eso es... Si es que es básico. Claro. Lo que no puedes hacer es intentar aprobar o poner una orden de vedas para la media veda, a lo mejor, o para octubre, para la veda general, en marzo del año anterior, porque lógicamente no sabes cómo va a venir la climatología, no sabes cómo van a criar las especies, no vas a tener datos para fundamentarte en ello. Pero bueno, ya te digo que como no nos unamos todos, vamos a ir mal. Yo te pongo el ejemplo de mi coto. Yo en mi coto estuve de titular bastantes años, casi 15 años, y al poco de entrar me querían reclamar daño a los agricultores por 4 conejos. Y le dije, yo vamos a echar cuentas de los conejos, del daño que te han hecho los conejos este año, y vamos a echar cuentas de los conejos que nos matamos en 20 años para atrás. Y luego sumamos, restamos y dividimos, y a ver algo que tocamos. Como no les salía la suma favorable, se acabó el problema. Desde entonces, haya o no haya conejos, nosotros cazamos sin ningún problema. Claro, pero por eso ha dicho Jaime que yo creo que les es más fácil, tanto a otros colectivos, de mandarnos a una sociedad de cazadores que no tiene el poder que puede tener una administración. Eso es a lo que me refiero. Si ese es el problema, es muy cómodo, rentable y rapidito. Como nosotros nos achatamos, pues ya está, sin problemas. Yo sí que tengo que romper una lanza a favor de algunos ganaderos que, bueno, sí que están dando el paso. Yo no generalizo nunca. Sí, no, pero sobre todo muchos valientes que se han decidido, por ejemplo, a reclamar por la vía de responsabilidad patrimonial los daños provocados por el lobo. Hablo de ganaderos de Castilla y León, hablo de ganaderos de Madrid, de Castilla-La Mancha, bueno, y que han conseguido que un tribunal les reconozca, pues bueno, su derecho a ser indemnizado íntegramente, y no únicamente por esas migajas de baremos que establece unilateralmente la administración. Entonces, bueno, eso sí que al César lo que es del César, y bueno, pues a esos ganaderos pues hay que reconocer su mérito. Pero es que eso lo tienen muy fácil los ganaderos, tienen asociaciones, tienen sindicatos, llámalo como quiera. ¿Por qué los sindicatos no les dicen lo que tienen que hacer bien hecho? Porque no les interesa, porque están chupando de la vaca. Eso es muy sencillo. Están chupando igual y les interesa el follón y el altercado y el enfrentamiento. No les interesa que funcione bien todo. Y cada asociación tiene una forma de entender las cosas, porque es cierto que a esta ley de gestión, Asaja, por ejemplo, ha dicho que hay que intensificar la caza mayor. Claro. Entonces, de momento no se ha manifestado públicamente hasta que no se reúna con la Junta, han sido bastante prudentes, y sin embargo, pues por el otro lado, UPACOA, que también es otra asociación igual, pues proponemos incluso que después de las monterías, los realeros tengan que rellenar una ficha de control por posibles problemas de sus perros con los perros del ganado. Bueno, una serie de cosas. Sí, los perros de pastores. Sí, enfrentamiento gratuito, ni más ni menos, porque estará alguno en la rama animalista de ahí, porque hay igual que hay animalistas, no animalistas, porque a lo mejor animalistas no deberíamos llamar, pero en nuestro gremio hay gente que es que se les podía casi denominar así. Pues eso lo hay en agricultura, lo hay en ganadería y lo hay en el mercado grande y lo hay en los policías y en cualquier gremio, que es normal. Sí. Claro, o sea, no nos vayamos a equivocar. Jaime, y otro punto que era el tema de la declaración de emergencia cinegética, ¿eso a qué se refiere? Declaración de emergencia cinegética, pues bueno, es una figura que, pues, por ejemplo, ya en Castilla-La Mancha ya lleva unos años en vigor.
y bueno, esas zonas que están afectadas por daños provocados por una especie concreta. Pues, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha muchísimos daños de conejo en algunas zonas. Entonces se declaran zonas de emergencia cinegética y lo que se posibilita es intensificar su caza, su control, en este caso son medidas excepcionales de control, y bueno, pues se permiten su control en periodo inhábil, y con métodos pues bueno que difieren mucho de los que habitualmente se utilizan para la práctica de actividad cinegética. Ese es un poco intensificar pues el control de ciertas especies que causan daños en ciertas áreas concretas. Pero es que eso es lógico. Lo que no puede pasar es como está pasando aquí en algunos sitios, cotos que tienen plaga de conejo, los pocos que hay en Ávila. Bueno, hay 4 pueblos, plaga de conejo. A soltar dinero, porque no te facilita la administración el controlarlos. Luego resulta que llega la época de caza y ya no hay. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, no puedo cazarlos, pero tengo que pagar cuando hacen daño. Y cuando no hacen daño, y cuando no los hay, que sabes la vida, y no los hay como este año, ¿quién me paga a mí todo eso ahora? Nadie. Te vas a casa con tu morral vacío, sin ver nada y aburrido. Y gracias porque puedes salir al campo encima. Es complicado. ¿Cuál pensáis que puede ser o que puede afectar más al sector cinegético de todo lo que hemos estado comentando? Los puntos, a lo mejor, de este nuevo anteproyecto que más puede afectar al cazador de a pie. Tú lo has dicho, desde mi punto de vista, perdonad. Mientras que no haya un cazador de a pie que nos represente, nos va a afectar todo. Ciertamente creo que, bueno, en ciertos aspectos sí que se ve que se ha intentado avanzar y que se ha avanzado. Pero yo creo que los problemas que teníamos hasta ahora los vamos a seguir teniendo lamentablemente. Porque sí, bueno, se han eliminado esas órdenes de vedas, ahora se aprueban esos planes comarcales o de gestión de vigencia indefinida. Pero esos planes comarcales o de gestión pues tienen que aprobarse a través de una orden, y esa orden pues desde el punto de vista del derecho es impugnable, es decir, que esos recursos que nos encontramos de PACMA, de colonización y acción, pues los vamos a seguir encontrando. Y lamentablemente, pues bueno, veremos, ojalá, esperemos que no, pero me temo mucho que vamos a encontrar el respaldo de la justicia a estos grupos animalistas. Entonces, pues bueno, en ese sentido yo creo que ciertamente se ha avanzado bastante poco. Habrá que ver cómo funciona también la gestión de esa comisión científica, quién integra esa comisión científica. Evidentemente, sí, que quien la integra pues son gente cualificada, profesionales cualificados que estén relacionados pues bueno, con la gestión de recursos cinegéticos. Pues bueno, se supone que el trabajo que tienen que hacer será lo más objetivo posible, pero si ciertamente, como vemos en otros antecedentes de otras normativas similares, son grupos animalistas o técnicos con algún tipo de relación con estos grupos animalistas quienes integran esta comisión, pues bueno, pues veremos que esos informes científicos pues avalarán el no aprovechamiento cinegético de ciertas especies, y bueno, y veremos a ver cómo actúa la administración y si no acabamos también en los tribunales. Entonces yo creo que por ahí es por donde más problemas puede haber, en cómo se utilicen esa comisión científica y cómo se plasme los trabajos de esa comisión científica en esa estrategia regional de la caza, en esa hoja de ruta. Y yo creo que eso al final va a ser lo más determinante. Luego, bueno, evidentemente, sin obviar pues bueno, toda la problemática que aún está ahí latente y que no se ha resuelto, es decir, la cuestión de inconstitucionalidad que ha sido promovida por el propio TSJ de Castilla y León, sede en Valladolid, y también pues bueno por ese recurso de inconstitucionalidad que ha planteado el Defensor del Pueblo. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, y vamos a ver si el Tribunal Constitucional pues bueno, en este caso da la razón al legislador o se la da a estos grupos animalistas, porque en el caso de que la decisión del Tribunal Constitucional sea declarar inconstitucional esa ley, pues bueno, por analogía, entiendo que también podría serlo esta nueva ley, porque al final el punto de discrepancia o la alegación principal, tanto del Defensor del Pueblo como del TSJ de Castilla y León para plantear este recurso de inconstitucionalidad, es que esa ley lo que pretende es, de alguna manera, incumplir una sentencia judicial que había acordado la eficacia y vigencia de un decreto. Claro, que hay un lío de narices. Claro, entonces, pues bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los tribunales y bueno, y luego en el ámbito legislativo, finalmente ver cuál es el texto definitivo que se aprueba y ver cómo se aplica. Claro, pero esto se puede alargar en el tiempo, porque si a este anteproyecto presentan un
o uno nuevo, ¿no? Lo modifican con las alegaciones que han recibido. Ese también podrá recibir alegaciones, ¿así? ¿Hasta cuándo? Ya se supone que no, o sea, es decir, el texto que ya se modifique será el que sea sometido a debate, a presentación de enmiendas, habrá que ver qué enmiendas se presentan por los grupos parlamentarios. Claro, una cosa son las enmiendas y otra las alegaciones, ¿no? Eso de las alegaciones de trámite de información pública, pues bueno, son alegaciones, pues bueno, a los ciudadanos, es decir, es un trámite que se le confiere a los ciudadanos, a los afectados, para presentar alegaciones. Y luego ya otra cosa son las transacciones que se puedan debatir y las enmiendas que se puedan presentar en el trámite de debate parlamentario y bueno, en la aprobación definitiva. ¿Y a esa ley definitiva se pueden presentar recursos o...? No, los únicos recursos que se pueden plantear pues son el recurso de inconstitucionalidad, que es el que se ha planteado en el caso de la ley vigente por parte del Defensor del Pueblo, y bueno, pues eso, también se corre el riesgo de que algún tribunal también pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad, como lo ha hecho el TSJ de Castilla y León, en el caso de que bueno, pues que se esté debatiendo pues algún instrumento de planificación o algún instrumento reglamentario normativo que provenga de esta ley, algún reglamento que se pueda aprobar o demás. Pues hablo, por ejemplo, de algún mecanismo reglamentario que establece la propia ley, como el que os comentaba de que ciertas especies energéticas puedan ser declaradas protegidas. Claro. Eso es bueno. En el marco de ese debate jurídico sí que se puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Yo lo que veo es que al cazador es que le van a volver loco, o sea, porque es que es un caos general lo que hay. La gente te pregunta, oye, ¿esto cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a poder cazar? La gente ya directamente pregunta si puede cazar ya, porque, claro, lógicamente la gente está preocupada, por ejemplo, por la apertura corcera de este año. Sí, bueno, yo en principio considero que la apertura corcera de este año no va a afectar. Por un lado, porque creo que el Tribunal Constitucional va a tardar tiempo en resolver, no va a ser antes del mes de abril. Y luego, por otro lado, porque aun cuando declarase inconstitucional esta ley, bueno, ya se está tramitando esta nueva y entraría en vigor. Ya estamos jugando un poco al juego del rato y el ratón. Algo que hasta el momento a la Junta de Castilla y León, en este caso a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León le ha venido valiendo, porque se declaraba nulo un decreto y se aprobaba el siguiente. Se declaraba nulo ese decreto y ya se había aprobado el año siguiente. Y eso es por lo que hasta el momento le ha valido a la Administración, hasta que, lamentablemente, pues el año pasado nos encontramos con que se suspendió cautelarmente el aprovechamiento cinegético en Castilla y León, precisamente debido a esos antecedentes que de alguna manera consolidaban ya una apariencia de buen derecho, que es uno de los requisitos establecidos para acordar la suspensión de la eficacia y vigencia de un decreto como este. Sí, de eso me acuerdo yo. El problema es que al final estamos jugando continuamente con fuego pues lamentablemente nos acabamos quemando. Es cierto que la tesitura en la que nos encontramos ahora, el contexto es diferente porque ya son leyes las que incluyen tanto los periodos hábiles como las especies cazables, y de esa manera pues bueno, se blinda un poco más porque no se puede recurrir por ningún particular directamente, pero bueno, pues nos encontramos como en este caso pues bueno, con el apoyo del Defensor del Pueblo a estos grupos animalistas planteando este recurso de inconstitucionalidad. Entonces pues bueno, al final pues es una situación compleja y que me temo pues bueno, que con la aprobación de esta nueva ley tampoco se resolverá, porque ya digo que también se aprobarán órdenes que aprueben planes generales, comarcales o de gestión, se aprobará otros mecanismos reglamentarios que eso sí serán directamente impugnables por particulares y en este caso seguro que por grupos animalistas o los mal llamados ecologistas. ¿Quieres decir algo, José? Sí, no, que te decía que el gran problema no ves que tú lo mismo lo has dicho, que ya te preguntan los cazadores si se va a poder cazar. Es que ese no es el problema. Porque no tenemos por qué preguntar si vamos a poder cazar, solamente cuándo y cómo. O sea, mientras que el cazador no asuma que podemos cazar, que parece que estamos pidiendo perdón, que lo ha dicho Jaime, más o menos en la nueva ley, que parece que pedimos perdón por todo, no tendremos solución. Haremos lo que les convenga, ni más ni menos. Nada más. Y en cuanto a lo de la ley y el borrón y cuenta nueva que hemos estado haciendo parche tras parche, aquí en mi caso, en mi provincia, el año pasado se hartó la Federación de colgarse medallas. Ya lo hemos arreglado, ya veo la solución.
Nada más, por mi parte todo genial, todo bien, viva el amor y la paz. Escucha, José, a ti en la armería, la gente, ¿cuál es el pálpito que tienes? La gente que te comenta. La gente al final es lo de siempre, comenta, pero no apoya nada, y te lo digo por experiencia, porque hemos hecho varias cosas y te ves que no te apoya, entre comillas, la gente no quiere dar la cara, no quiere perder su tiempo, solamente quiere cazar, porque paga 40 euros por la licencia y quiere que tiene todo el derecho del mundo. Entonces es complicado, ya digo que es un mundo complicado. De entrada en el mundo, en el grupo de los cazadores, metemos a agricultores y ganaderos que se encuentran en digamos, en una tesitura. Soy cazador, pero soy ganadero, y yo lo entiendo. Yo como de esto, pues tengo que, lo primero es esto y lo otro. Digo que el principal problema es ese, preguntar que si va a poder cazar. Eso para mí es un problema, no es la pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, y yo lo he pensado muchas veces, y aquí lo hemos hablado muchas veces, el tema del distanciamiento del mundo rural, pues antiguamente el cazador era sobre todo del mundo rural. Y hoy en día lo que pasa es al revés. Hoy el cazador, no te voy a decir un 50%, pero sí no sé si estaréis de acuerdo conmigo, un 70-80 ya no vive en una zona rural, vive en una zona urbana. Entonces, claro, sí, porque no queda otra. Claro. Y entonces esa lejanía también yo creo que te hace muchas veces el tener ese pensamiento de yo pago una licencia, yo cazo y nada más que cazo. No, yo no lo digo con respecto a... No creas que lo he dicho con respecto... Pues fíjate, con respecto a la gente de ciudad que... No te lo he dicho en ese al revés, si a lo mejor la gente de la urbe que es cazador y que ama el campo, lo ama de verdad, a lo mejor con mucho, y lo defiende mucho mejor que la propia gente de pueblo, O sea, no lo he dicho yo con la intención de, no, es que los urbanistas... No. O sea, al revés, soy de los que opinan al contrario, que son los de los pueblos que se han acostumbrado a llorar y no tienen los cojones de defender claramente lo que es suyo. Y por eso les pasa lo que les pasa en agricultura, en ganadería y en caza. Precisamente, cuando se hace una manifestación, dime cuánta gente va de pueblo. Hazme un porcentaje. Bastante menos que de ciudad. Sí, hombre, y no me digas que no hay medios logísticos. Sí, porque los hay de sobra. No, pero a ver, también la gente del mundo rural, pues si tiene ganado o tiene que atender lo que sea, pues es de otra forma. Todos tenemos trabajos y todos tenemos cosas que atender. Tú sabrás si te merece la pena o dices, no, bueno, vete tú por mí, yo te apoyo. Es que el yo te apoyo desde mi sofá o desde ordeñando una vaca no es solución. O cazando, en este caso, no es que yo tengo coto ese día. Claro. No, aquí hay prioridades para todo. Bueno, Jorge, igual alguna vez las manifestaciones, en vez de hacerlas en la castellana, había que hacerlas en el entorno rural. Y ahí no se suelen hacer. Por supuesto, si yo no digo que no. Nunca se hacen, ya, te quiero decir que nunca se hacen ahí. Yo no estoy dando la razón quien la haga, dónde o cuándo, cómo. O sea, lo que sí que es cierto que yo prefiero una manifestación que salgamos todos, que no una en cada ciudad o una en cada pueblo de una ciudad. No es lo mismo ver a 1 millón de tíos en la calle que ver 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí. Madrid es el centro de España. O sea, no lo va a ver. Pero tú y yo lo tenemos al lado y no es muy cómodo. Que sí. Moverte 500 kilómetros hay que entenderlo, es complicado. Que no. Sí, pero es que no te hablo de eso. O sea, a ver si me entiendes. Yo no hablo de la manifestación que se hizo en Madrid o que se vaya a hacer o la que se deje de hacer. Yo hablo de la que se hizo provincialmente. Sí. Aquí en Ávila fue penoso. Cuando digo penoso, es penoso. O sea, pero penoso. Y no hay excusa que valga. O sea, no vino gente y no vino gente. Si éramos 100 tíos, éramos 100 tíos. No éramos más. El otro día con la movida que ha habido del lobo, que en otras zonas se ha montado un pollo, en Ávila ha sido penoso, asqueroso. O sea, 20, 30 agricultores o ganaderos. Yo te hablo de lo que conozco, no sé otras provincias, ni sé cómo funciona, dejan de funcionar. Aquí la gente no apoya, y no precisamente la gente de ciudad. ¿Vale? Entonces, es que es muy fácil estar sentado y que te saque las castañas del fuego. Eso es lo que estamos acostumbrados. Sí, yo creo que nos saquen las castañas del fuego otros. Sí, es uno de los principales problemas, no solamente del sector cinegético, yo hablaría del ámbito rural en general, es decir, correcto. Al final es la falta de unión y la falta de activismo. Correcto. Bueno, el ejemplo más claro del trabajo bien hecho lo tenemos en los grupos animalistas, y aunque los odiemos y los cabren mucho, al final esta gente sí que tiene una unión, tiene una disciplina, tiene un activismo. Sí.
hacen una presión tremenda como lobby a las administraciones y de hecho ya ni siquiera les hace falta hacer esa presión, porque es que ya están las propias instituciones. Tenemos animalistas y ecologistas en el Congreso de Diputados, ya tenemos animalistas y ecologistas en el gobierno, en el gobierno. O sea, es que al final esa es la principal diferencia. Bueno, claro. Y yo creo que al final ellos empezaron uniéndose, creando organizaciones. En el sector de la caza hay muchísimas organizaciones, hay federaciones autonómicas, hay Federación Nacional, Oficina Nacional de la Caza, Fundación Artemisa. Bueno, hay un sinfín de organizaciones y de federaciones. Pero ¿de qué nos sirven si no hay esa unión? ¿No será mejor una única organización del sector cinegético o del sector rural o del sector agrario en general que englobe a todos? Porque al final, por muchas diferencias que haya, porque es que yo hablo con los ganaderos y hago, pero es que claro, mis inquietudes y mis problemas son diferentes a los cazadores. Bueno, no, son las mismas. Es el mundo rural, es la desaparición del mundo rural. Eso es donde tenemos que llegar, y ahí es donde tenemos que unirnos y donde tenemos que luchar. Claro, entonces, y no pasa nada que nos representen cuatro cazadores, 4 ganaderos, 4 gente que sepa, que esté puesta, y luego cuando diga, oye, mañana hay que ir a tal sitio, ahí tenemos que estar todos. Y tenemos que estar en todos los frentes. Y no preguntarnos por qué, es que quién ha montado la manifestación como el otro día, es que la ha montado a Saja, entonces yo no voy, que soy de Coac. Pero tú eres tonto. Hay que estar unidos. Sí pasa, claro. Y hay que estar en todos los frentes. Por supuesto que el frente social es muy importante, pero hay que estar en todos los ámbitos. Hay que estar en el ámbito jurídico. Esta gente está muy preparada. Los animalistas ecologistas tienen sus propios... Yo te digo, tiene que haber gente preparada a defender. Sí, claro. Tienen en el ámbito científico tienen sus propios técnicos, sus propios científicos. Trabajan para la administración. Es decir, la administración... Cuando, por ejemplo, quiere declarar un espacio protegido, ¿a quién encarga estos informes científicos? Los encarga a los grupos ecologistas. Bueno, de hecho, esta gente es la que decide por la administración. Pero si nada más que veáis que se está haciendo una ley de caza, aunque no se llame de caza, pero es de caza, y no cuentan con los cazadores. Claro, con eso está dicho todo. Pero es lo que iba a decir, para elaborar este anteproyecto de ley, ¿han utilizado los informes de ONGs como SoBirdLife? Claro, sí, por supuesto. Es que es algo no han utilizado... que no sé ni como la federación, como las asociaciones que haya fuertes, no ponen el grito en el cielo y dicen, pero bueno, ¿ustedes están tontos o qué? Es como si yo mando a hacer una casa y cojo y le digo al pastelero, ahora venga, ponte a poner ladrillos. Pero venga, por favor, hombre. Que sí. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Que sí. O sea... Pues así es. Claro. Pero también es cierto que eso se consigue a través de la unión. Eso se consigue a través de la unión, claro, a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha voluntad y de mucho activismo. Y yo creo que es lo que nos falta. Y claro, todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos vemos, pues como, es que hasta que no nos pasa no nos lo creemos. Como el año pasado, cuando el año pasado cogió y nos encontramos con la suspensión de la caza en Castilla y León. Claro. Pero ¿cómo puede ser esto? Hombre, pues es algo que llevaba ya años viéndose. Claro, y claro, pues para no llegar a eso al final hace falta mucho trabajo, mucho empeño, mucha unión, y yo creo que es lo que le falta al mundo rural en general. Y han empezado en Castilla y León, pero lo siguiente es, todas las comunidades autónomas que no tengan una ley de caza son las siguientes. Uh-huh. El gran problema es que para montar algo así, como tú dices, hace falta dinero, y nosotros precisamente no tenemos problema de dinero porque pagamos por ello. Uh-huh. Ya no te digo lo que nos tengan que dar. Ya es que no es que paguemos, es que no nos importa pagar, cosa que los animalistas no hacen. Y eso es un punto a favor que tenemos nosotros. Es importante el dinero, pero yo creo que más que el dinero es la unión. Porque, por ejemplo, la unión y la profesionalización, es decir, gente que hay mucha gente cualificada en el sector para que pueda representarnos, pero, por ejemplo, te hablo de, yo en el ámbito que más controlo, que es el jurídico, yo me encuentro con que, al final, Ecologistas en Acción, PACMA, recurren un reglamento de caza, recurren una orden de veda. ¿Y sabéis cuánto dinero les cuesta los abogados a esta gente? O sea, es decir, ¿cuánto tienen que pagar? Ganen o pierdan un procedimiento. ¿Sabéis cuánto? 0 euros. 0 euros. O sea, que eso de que hace falta dinero, para algunas cosas sí, pero para otras no. 0 euros. ¿Y eso ¿Por qué? Son partidos políticos o grupos ecologistas sin ánimo de lucro y tal, o fundaciones, que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita y que no se les puede condenar, no se les pueden ejecutar ningún tipo de cosas. Entonces, ellos, ganen o pierdan, se personan en un procedimiento y si lo pierden les va a dar lo mismo. Porque lo que a otros, a un particular, le supondría pagar unas costas de 7.000, 8.000, 10.000, 20.000 euros, a PACMA o Ecologistas en Acción les va a costar 0 euros. Y eso no cuesta dinero. Eso simplemente pues es tener cierta especialización, cierta profesionalización, conocer ese ámbito,
y crear una organización, una fundación, un partido político, siendo consciente de que ello va a conllevar ese tipo de prerrogativas o facultades. Entonces, yo creo que es importante la unión, la profesionalización y efectivamente que sí, que dinero hace falta, es necesario, pero yo creo que es más importante dar ese paso y ponernos a su altura. De hecho, yo, por ejemplo, lo ves en el panorama, por ejemplo, jurídico, como tú has dicho, Jaime, ¿cuántos abogados como tú especializados en temas medioambientales y cinegéticos hay en comparación del otro sector? ¿Cuántos hay? Pues ciertamente en el ámbito de la caza mínimo especializados seremos 3 o 4, no hay más, muchos no hay más. Y sí que es cierto, bueno, sí que también es verdad que al final estos grupos ecologistas y animalistas siempre trabajan con los mismos despachos de abogados, con los mismos abogados, bueno, ya son compañeros ya conocidos, pero sí que es cierto que hay una mayor profesionalización en el ámbito de estos grupos animalistas. Te hablo en el ámbito jurídico, pero también te hablaría igual en el ámbito científico, y en el ámbito científico cuesta dinero, pero es que hoy en día estas organizaciones están ganando dinero en el ámbito científico, porque ya digo, al final la administración, ¿a quién encarga, por ejemplo, cuando se va a declarar una zona CEPA o una CEC, ¿a quién declaran esos informes? A SeoverLife. Y sí, a los técnicos de SeoverLife habrá que pagarles, a esos científicos, pero claro, es que el ministerio, el Magrama, a lo mejor le ha aprobado un presupuesto de 2 millones de euros o de 1 millón de euros para realizar ese informe, y ese 1 millón de euros va para SeoverLife. Hablo de 1 millón de euros, no conozco no sé exactamente las cantidades, 20.000, 30.000, no sé aproximados pero que al final son organizaciones que se están lucrando. Coño, al final, el tema de la protección de ciertas especies, ¿por qué hay tanto interés en proteger al lobo, en proteger al lince, en el tema, por ejemplo, del catálogo de especies invasoras, por ejemplo? ¿Por qué hay tanto interés en eso, tanto por parte de la Administración como por parte de estos grupos animalistas? Pues porque viene mucho dinero de Europa, pero cuando digo mucho, es muchísimo dinero, y están lucrando las administraciones y se están lucrando estos grupos animalistas y estos grupos ecologistas. Entonces, yo creo, ¿por qué nosotros no podemos hacer ese tipo de gestiones? Nosotros somos quienes mejor conocemos el mundo rural y el medio, las especies que en él habitan. A mí que me va a venir este tío que no ha pisado un monte en su vida y que no... Es que me va a venir a mí a dar este tipo de lecciones. Me va a venir a mí este tipo a hacer un informe y decirme que no puedo cazar esta especie. Sabré yo mejor cuál es la situación actual de esta especie de micoto, ¿no? ¿Por qué me lo va a tener que venir a decir este señor? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer presión y estar presentes. Tenemos al IREC, Jaime, ahí que yo creo que no estamos sabiendo llevarnos lo suficientemente bien con ellos, porque el IREC no es para nada anticaza, sino todo lo contrario. Y son los que más rigor tienen científico, mucho más que SeoWildlife, que cualquiera. Hombre. La gente del IREC ahora mismo es lo más puntero que tenemos, y es una pena que el dinero que se destina en estas asociaciones no vaya para el IREC para poder potenciar otra serie de investigaciones. Sí, trabajar, pues, la Fundación Artemisa, por ejemplo, sí que está trabajando con el IREC, que están haciendo cosas, pero claro, pero lo que tú dices, yo creo que ahí estamos desaprovechando una buena oportunidad. Nosotros el CCB hemos trabajado mucho con ellos y la experiencia es buenísima, o sea, es que es maravillosa. Jaime, tengo una duda. Sí. A ver, si me la solucionas. Es una duda práctica. En Castilla y León, ahora y en el nuevo proyecto de ley, los días hábiles en la general son jueves, sábados, domingos y festivos. Vale, hasta ahora en las reservas se estaba pudiendo cazar entre semana cualquier día. ¿Con la nueva ley va a poder mantenerse estos días de caza o ya no? Pues tendría que mirar, porque siempre, o sea, así no recuerdo exactamente. Sí que sé que en la ley había un apartado dedicado a las reservas de caza y tendría que mirar. De todas maneras, yo creo que en el articulado de la ley creo que se establece que en cuanto a las reservas de caza se desarrollará reglamentariamente. O sea, sí que se establecen mecanismos reglamentarios. Entonces supongo que serán esos reglamentos donde se establezcan esos periodos hábiles de caza, pero ahora mismo no recuerdo exactamente cómo era. Es que en reservas de caza te afecta desde las batuecas hasta Gredos, zonas... Claro, yo supongo que ahí se mantendrá se podrá cazar durante cualquier día de la semana. Entiendo que será así. No sé, no tiene sentido que se restrinja. Pero tampoco te lo puedo asegurar. Tendría que estudiarlo con más detenimiento y verlo. Pero se supone que, ya digo, que todo lo concerniente a las reservas de caza se supone que se desarrollará reglamentariamente.
Bueno, chicos, pues nada, un placer la charla con los tres. Gracias por vuestras aportaciones, gracias a Jaime por tu gran labor siempre. Muchas gracias a vosotros. Lo hemos dicho, que hay pocos abogados que estén especializados en los temas cinegéticos, así que bueno, pues te animamos a que sigas más que luchando. Especializados en temas cinegéticos, bueno, pues que ciertamente me gusta, y como lo vivo, pues yo creo que es más eso, que mi cualificación. O sea, al final es algo que me gusta. Bueno, no te quites méritos. No, ciertamente. Yo creo que es así. Yo creo que hay compañeros muchísimo más cualificados que yo, pero bueno, ciertamente, al final más que una especialización es un amor a la caza, y como lo vivo, y como al final yo me he criado en el ámbito rural. Bueno, como sabéis, soy de la provincia de Guadalajara. Mi familia pues siempre ha estado muy presente en el campo, tengo de familia ganadera y tal, pues al final pues es algo que lo vivo. Entonces yo soy pues eso, cuando por ejemplo me dicen eres un abogado de secano, pues sí, soy un abogado de secano. A mí no me disgusta decirlo, o sea, soy un abogado y bueno, pues al final, más que especializado, lo que estoy es enamorado de la caza y del mundo rural, y bueno, también del derecho. Escucha, antes que abogado, soy cazador y amante del mundo rural y del campo. Si lo hubiéramos hecho la semana pasada por San Valentín, te hubiera quedado una declaración de amor. Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que a lo mejor mi mujer se hubiese puesto algo celosa ya. Bueno, Jaime, José y Miguel, muchísimas gracias por una nueva charla. Un placer, como siempre. Seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un saludo. José, un abrazo. El morral del cazador. Bueno, amigos morraleros, hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Nos hemos ido del tiempo un poco de la tertulia, pero bueno, esta lo ha merecido. Merece la pena que los cazadores sepan y que alguien les explique lo que pasa y cómo pasa. Y esto ha sido gracias pues a Jaime, a Miguel y a José. Gracias a ellos todo queda más claro. Otra cosa es lo que pase con las leyes y con todo el jaleo que tienen montado en Castilla y León, que no está tan claro. Esperemos, por el bien de la caza, por el bien del medio ambiente, por el bien del mundo rural y de la España vaciada, que viven en la mayoría de los casos de ingresos cinegéticos, esperemos por su bien que el tribunal no se arrodille ante las presiones de los grupos animalistas y bueno, pues que se apruebe de una vez la dichosa ley de caza. Nos escuchamos dentro de 7 días, amigos morraleros y morraleras. Hasta entonces, que tengáis un buen fin de semana, una buena semana, mucho cuidado con los desplazamientos y con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte sino vida. ¡Viva la caza!